JN Regional. Soy Carolina y junto a Catalina nos vamos a acompañar hoy sábado 10 de agosto. Así es, Carolina, y les tendremos lo más importante de la información electoral y de coyuntura regional. Así es, y vamos a comenzar inmediatamente, Catalina, porque en la presentación del libro del JN sobre los organismos electorales en América Latina, el miembro del Pleno, Willy Ramírez, destacó que uno de los objetivos de la institución es construir una ciudadanía más comprometida y consciente. El título del Jurado Nacional de Elecciones analizó la crisis de la institucionalidad de los organismos electorales que existen en América Latina, asimismo el reto de combatir la desconfianza que hay en el sistema de justicia electoral. Por tanto, el miembro del Pleno del JNE, Willy Ramírez, indicó que tenemos dos objetivos en la actualidad: fortalecer el sistema electoral para tener procesos democráticos mejorados y de la misma forma construir una ciudadanía más consciente e informada en el ámbito electoral. Nuestro objetivo mayor debería ser la construcción de una ciudadanía mucho más comprometida y mucho más consciente. Resulta necesario, señores, fortalecer a las instituciones judiciales electorales para asegurar la integridad de los procesos democráticos y la justicia electoral y la democracia en el Perú. Esta obra nos va a servir para comprender cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que enfrentan las democracias de los países de nuestra región, ¿no? Y cuál es la situación actual y cuáles son las posibles vías para mejorar la institucionalidad electoral y fortalecer la democracia. Asimismo, José Naupari, especialista en temas electorales, aseguró que el libro del JN aborda la jurisprudencia de los diversos países de la región y la importancia de conocerlos. Es importante destacar de esta publicación, y es que se incide mucho, o van a poder ver a ustedes que se incide mucho en que las reformas obedecen justamente, o sea, uno no puede, digamos, importar reformas si es que no lo ha adecuado previamente a la realidad que uno vive. Algunas cosas pueden funcionar en un país y no en otras, por más que incluso podríamos ser países aparentemente muy similares, tenemos particularidades que nos deben llevar a adecuar o en todo caso a construir nuestras propias figuras. Cabe precisar que a nivel comparado, el libro de organismos electorales y estado de la democracia en América Latina, presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima, analiza la relación del Estado y la sociedad, con la finalidad de conocer cómo lograr equilibrios y los diversos retos que aún se tienen para garantizar la participación de todos sin discriminación. Historiadores resaltaron la reciente publicación del Jurado Nacional de Elecciones, que busca visibilizar las problemáticas que enfrentan los grupos marginados y posibilitar el entendimiento de la historia de desigualdad que existió y existe en el Perú. Historiadores indicaron que a los peruanos nos falta reconocer las diversas problemáticas que sufren algunos grupos relegados de nuestra sociedad. Por ello resalta la iniciativa del JN, que a través de sus publicaciones actualiza el debate y posibilita el entendimiento de la discriminación y la marginación que existió y aún existe en nuestro país. Me parece muy relevante y me parece estupenda la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando he estado leyendo el libro para la presentación, me ponía en todo momento a pensar cuán acertada era la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de reeditar este libro, que además viene con 2 artículos más, de alguna forma actualizando el debate, porque justamente creo que es lo que nos falta como peruanos, ¿no? Como peruanas, en el sentido de tratar de entendernos desde la historia, los procesos en torno a lo que somos como ciudadanos, como ciudadanas, y los problemas que nos afectan en torno a discriminación, a marginación, a racismo. Es fundamental. Felicitaciones al Jurado Nacional de Elecciones. Es una contribución muy importante para entender esa historia de desigualdad. Solo podremos combatir la desigualdad entendiéndola. Por eso me parece muy importante que el Jurado Nacional de Elecciones haya publicado un libro como este, porque es una herramienta para todos los peruanos y peruanas para entenderse a sí mismos. Asimismo, indicaron que estos textos nos permiten analizar desde la perspectiva histórica qué grupos marginados estuvieron involucrados.
Es una mirada a lo largo del tiempo, de larga duración, sobre los procesos en torno a la marginación, a temas que se desprenden de ella, como el racismo, la exclusión, por ejemplo, ¿no? A distintos grupos de personas que forman parte de la sociedad peruana, ¿no? Poblaciones nativas, indígenas, tanto de la zona andina como de la zona amazónica, mujeres, niños, por ejemplo, minorías sexuales, homosexuales, por ejemplo, ¿no? Todos forman parte de grupos que de alguna u otra manera a través de la historia peruana han estado envueltos en temas de marginación y cómo han respondido y cuál ha sido la posición del Estado frente a eso, por ejemplo. Cabe precisar que la publicación Nosotros también somos peruanos narra sobre las formas de marginación, la situación de identidad de los grupos marginados y los estereotipos que se han generado a lo largo del tiempo y a su vez cómo han luchado estos grupos por lograr sus derechos. En el siguiente informe conozcamos qué cambios ha tenido la normativa que se refiere a las elecciones primarias y cómo a través de los años ha significado un retroceso en la democracia de los partidos políticos. Veamos. Los mecanismos de selección de candidatos en el Perú en los últimos años han ido variando debido a reformas y cambios en la ley electoral e incluso a elecciones primarias aprobadas para realizarse en nuestro país se frustraron por diversas razones y actualmente, con miras a las elecciones de 2026, se tiene programado realizar comicios primarios en las organizaciones políticas. Recordemos que los cambios a la ley electoral referidos a las elecciones internas se dan desde hace 5 años, donde se habla de su obligatoriedad, quiénes participan, modalidades, qué candidatos se eligen, entre otros detalles. Aún en julio de 2019, los partidos no tenían la obligación de realizar dichos comicios. Existían 2 modalidades si es que la realizaban, era cerrada o abierta, y tanto la fecha como la organización del proceso electoral estaba a cargo de las agrupaciones políticas. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida en ese entonces por Fernando Tuesta y conformado por especialistas político-electorales, establecieron unas propuestas realistas en aras de lograr mejoras en el sistema político del país. Por tanto, el cambio comenzó en agosto de 2019 con la aplicación de la nueva ley 30998, la misma que cambió todo el panorama, ya que se establecía que las elecciones primarias se realicen de manera simultánea mediante un voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política, es decir, todos los peruanos podían elegir a sus candidatos antes de una elección general. En ese sentido, eran obligatorias para todas las organizaciones políticas que buscaban participar. Asimismo, se estableció la participación del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPI-RENIEC, en la realización de las primarias, y estas son convocadas por el JNE. Pese a dicha aprobación de la ley, la pandemia por la COVID-19 fue para el Congreso de la República razón suficiente para suspender las elecciones primarias, y ello sucedió en 2 procesos electorales nacionales. Las organizaciones políticas que participaron de las elecciones generales 2021 y las elecciones regionales municipales 2022 se desarrollaron en parte con apoyo del sistema electoral para la organización y fiscalización del proceso, pero las agrupaciones optaron solo por 2 modalidades, votación por afiliados o delegados. Sin embargo, las reglas cambiaron, y esto a raíz de la aprobación de una nueva ley impulsada por el Parlamento, la Ley 31981, en la que precisa que ahora existen 3 modalidades de elecciones primarias. La primera, elección abierta con voto universal de todos los ciudadanos inscritos en la organización política, estén o no afiliados. La segunda, comicios con votos solo de los afiliados de una agrupación política. Y la tercera, modalidad a través de delegados, es decir, una vez los afiliados que eligieron a sus delegados de forma universal, los delegados votarán por los candidatos que los representará. En su momento, cada organización elegirá la modalidad por la cual participaría. Cabe precisar que la participación de los organismos electorales aquí es obligatoria en todas las modalidades, con una excepción parcial, en la modalidad de delegados.
Los cambios vistos a lo largo de los años solo demostraron un claro retroceso en la norma que fue analizada antes de las elecciones de 2021 y que tenía por fin establecer unas elecciones primarias más competitivas, se incentivaba la participación activa de los ciudadanos a la hora de elegir a sus candidatos y existía un objetivo: fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones suspenderá la inscripción de partidos políticos si no mantiene el número mínimo de afiliados exigidos, así lo sostuvo Román Sánchez, especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE. El especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, Román Sánchez, señaló que el JNE suspende inscripción de partidos políticos si no mantiene el número mínimo de afiliados exigidos. Bueno, la suspensión por comités partidarios se podía realizar antes del cambio de la norma, porque estaba en la Ley de Organizaciones Políticas en el artículo 11A. Esto se quitó y lo que sucede ahora es que podría darse la suspensión, pero no por un tema de comité, sino por un tema exclusivamente del número de afiliados exigidos, y se lo leo textualmente, exigidos para su inscripción 6 meses antes de la convocatoria de elecciones. Ya sería una suspensión por un tema de números de afiliados exigidos, más no por el tema de comités partidarios. Y esto hay un procedimiento que lo ejecuta el registro de organizaciones políticas y no nosotros. Agregó que los partidos políticos, al momento de su inscripción, deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos del país y en no menos de 1/3 de las provincias. Mira, los partidos políticos deben tener exactamente como mínimo 65 comités partidarios. Esto quiere decir que deben tener a lo largo del país, en 20 departamentos del país, 65 comités partidarios como mínimo. Los movimientos regionales, 4/5 en 4/5 de las provincias de cada departamento. Esto quiere decir, por ejemplo, que un departamento que tenga 20 provincias debería tenerlo en por lo menos 16. Este es digamos, el tipo matemático, la división que hay que hacer en 4/5 de las provincias que abarquen el departamento. Cabe resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la composición, el número de afiliados y el número de comités partidarios. Los partidos políticos que no superen el 10% de los votos emitidos en las elecciones primarias no podrán participar en las elecciones generales del 2026, así lo sostuvo el abogado especialista en Derecho Electoral, Roy Mendoza. Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral, señaló que los partidos políticos que no superen el 10% de los votos emitidos en las elecciones primarias no podrán participar en las elecciones generales del 2026. Ahora los partidos políticos estarán obligados a superar el 10% en las dos primeras modalidades. Si yo escojo la modalidad A, la semiabierta, entonces tendré que reunir el 10% de mis afiliados y de los ciudadanos no afiliados que yo haya comunicado. De esa cantidad total, el 10%. 10% tiene que ir a votar para validar esa votación y a su vez yo pueda participar como partido político en las elecciones finales. Igual en la modalidad B, la modalidad cerrada. Mis afiliados, si yo tengo, por ejemplo, como Alianza para el Progreso, tiene 200.000 afiliados y elige la modalidad B cerrada entre sus afiliados, por lo menos 20.000 tendrán que ir a votar. Si no votan 20.000, Alianza para el Progreso no podría participar en las elecciones finales, ¿no? Porque no ha superado la valla. Agregó que en la actualidad no tenemos elecciones primarias, lo que tenemos son elecciones internas en 3 modalidades, a las que se les ha denominado también primarias. Según la ley señala que la participación de estos organismos electorales es obligatoria en las 3 modalidades. Sin embargo,
en la modalidad tercera, la modalidad indirecta, la modalidad por delegados, ¿no? Ahí sí hay una variable. La primera etapa, que es la que los afiliados escojan a los delegados, ¿no? Los partidos políticos tendrán facultativamente, ¿no? Podrán facultativamente pedir la participación de hombres. Si los partidos optan por no pedir la participación de hombre, entonces son los partidos mismos quienes van a organizar sus elecciones primarias, es decir, previas, para que los afiliados puedan escoger a su vez a sus delegados. Cuando ya tengan los delegados, cuando ya el órgano central del partido proporcionó la información de sus delegados para construir el padrón, entonces ahí ya se realizan las elecciones primarias simultáneas, ¿no? Con las modalidades abiertas, semiabiertas, cerradas y con delegados. Finalmente sostuvo que los partidos políticos tienen la opción de solicitar o no la participación de los órganos electorales para realizar sus elecciones primarias. Se ha hecho con la ley 31981 es regresar al sistema anterior, incluyendo en una de las modalidades, ¿no? Porque tenemos 3 modalidades, una de esas modalidades se le ha denominado primarias, ¿no? Pero el legislador en general insiste en que todavía tenemos primarias, pero eso no es cierto. Lo que tenemos son elecciones internas. Con una modalidad que se denomina primaria. Bien, ahora aquí en entrevista en JN Regional les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones junto con otras instituciones desarrollarán el foro de alcaldesas para transformar la política, y en esta ocasión estamos acompañados de Rebeca Machicado, quien es especialista del programa de igualdad política de la Dirección de Educación de nuestra institución electoral, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Carolina, gracias por la invitación. Rebeca, coméntanos de qué se trata este foro de alcaldesas que se va a desarrollar, va a iniciar este 14 de agosto, por favor. Claro que sí, este importante evento que se denomina Foro Nacional de Alcaldesas, Juntas Dialogamos e Innovamos para Transformar la Política, es una iniciativa que está siendo organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer, IDEA Internacional y la Unión Europea, con el objetivo de empoderar a las alcaldesas provinciales y distritales de nuestro país, en el fortalecimiento de sus capacidades para que puedan liderar gestiones públicas municipales que sean eficientes, efectivas y que estén orientadas al desarrollo de sus localidades con igualdad de género. Correcto, entonces son 2 fechas, ¿no? Sería este 14 y 15, ¿existe el lugar ya establecido, también la hora o todavía no? Es una jornada que se va a realizar, como bien señalas, en 2 días, el 14 y 15 de agosto, en las instalaciones del MIM, en la que se van a realizar ponencias magistrales, talleres, asistencias técnicas con las alcaldesas, y en la que van a participar también diferentes sectores e invitados internacionales. Correcto, sobre ello también hablamos en este caso de las invitadas, cuál es el alcance que se ha tenido hacia ellas, de qué lugares también están proviniendo para este encuentro, cuál va a ser, en qué va a consistir su participación de ellas, qué se espera. Claro que sí, les comento que han sido invitadas todas las alcaldesas provinciales y distritales de nuestro país, y se espera que puedan participar alcaldesas desde diferentes territorios. Las alcaldesas que participen en este evento van a recibir herramientas en gestión local con enfoque de género, pero también van a tener la oportunidad de participar en espacios en los que van a articular con diferentes sectores, van a poder absorber sus consultas sobre importantes aspectos que les permitan avanzar en sus gestiones, y también, por supuesto, va a haber el espacio y oportunidad para que puedan intercambiar experiencias, buenas prácticas entre alcaldesas, fortaleciendo las redes de autoridades mujeres. Correcto, es importante que también las que vayan a acudir a este encuentro conozcan cuáles serían las temas o las temáticas claves que van a abordar, ¿no? Porque tengo entendido que, como lo indicas, va a haber diferentes ponencias en donde ellas van a poder participar, intervenir. ¿Cuáles serían las temáticas más interesantes que se van a abordar aquí? El programa que plantea el Foro de Alcaldesas es bastante integral. En un primer momento, como te comentaba, se van a brindar herramientas para una gestión local con enfoque de género, en el que se van a cubrir aspectos como la modernización de la gestión pública, presupuesto público, planificación estratégica, contrataciones del Estado, lo cual se va a complementar también con temáticas que les van a permitir fortalecer sus
liderazgos, realizando ponencias sobre participación política de las mujeres, talleres de escucha, diálogo democrático, mentorías con las alcaldesas, y en relación al acoso político se van a realizar talleres sobre seguridad digital para que las alcaldesas puedan tener herramientas para poder enfrentar situaciones de acoso que ocurren a través de los medios virtuales. También creo que es importante señalar que a través del foro se van a realizar asistencias técnicas a las alcaldesas sobre sus proyectos de inversión pública para que puedan mejorar la calidad de vida de las poblaciones en sus provincias y en sus distritos. Claro, teniendo en cuenta también que quedan todavía un par de años para que concluyan su gestión, entonces estas herramientas van a poder servir, ¿no?, para que mejoren las gestiones que están realizando. Ahora, anteriormente también se han desarrollado encuentros con alcaldesas de este tipo, o nos podrías comentar qué se ha hecho para visibilizar también a las, en este caso, las mujeres que fueron candidatas y ahora autoridades. Así es, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE viene participando en la organización de estos programas formativos que están dirigidos a las alcaldesas. En el periodo del 2018 al 2021 han participado 293 alcaldesas a través de estos programas formativos en los que han fortalecido sus conocimientos y su empoderamiento político, y es importante señalar el impacto que tienen estos programas, ya que a través de ellos, como bien señalas, se les da visibilidad a las alcaldesas, entendiendo el rol esencial que ellas cumplen dentro de sus territorios para poder promover políticas locales que sean inclusivas, que estén orientadas a la igualdad de género. Por ejemplo, en temáticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, en la promoción de la participación económica, la participación social y política de las mujeres. Entonces, es importante que se puedan realizar estos espacios de formación. Claro, y en este caso van a estar en conjunto con otras instituciones, no solo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, el Ministerio de la Mujer, como lo has mencionado, IDEA Internacional y la Unión Europea en Perú, que es un trabajo en conjunto, ¿no?, que se va a hacer en este encuentro, estas dos fechas. Ahora, finalmente, ¿cuál ha sido la participación de las mujeres alcaldesas que fueron electas en las últimas elecciones regionales y municipales 2022? ¿Cómo ha sido el porcentaje en comparación, ¿no?, con los hombres que fueron electos también? Bueno, en primer lugar creo que es importante tener en cuenta que nos encontramos en un escenario en el que ha habido un retroceso en términos de la paridad y la alternancia de género, ¿no?, con la eliminación de la paridad horizontal en las gobernaciones regionales y de la alternancia en la fórmula presidencial. Hay que considerar que la ley 31030, la ley de paridad y alternancia, se aplicó por primera vez a nivel subnacional en las elecciones regionales y municipales del 2022, en las cuales se pudo evidenciar el avance significativo que ha habido en la participación de las mujeres, alcanzándose un 48.6% de candidaturas de mujeres. Dicho esto, es importante señalar que este mecanismo de acción afirmativa no incluía medidas específicas en relación a los cargos ejecutivos municipales, es decir, a las alcaldías provinciales y distritales, los cuales nos señala los retos que están pendientes por realizar para poder cerrar la brecha de participación de las mujeres. Solamente para darte algunas estadísticas, en los resultados de las elecciones del 2022 resultaron electas 102 mujeres como alcaldesas. A nivel provincial esto significa 9 alcaldesas de 196 provincias, y a nivel distrital 93 alcaldesas de 1.694 distritos. Es decir, estamos hablando de que históricamente no se ha superado la participación de las mujeres en un 6% a lo largo de los procesos electorales. Claro, y lo que se busca es promover más su participación, en este caso de cara a las elecciones del 2026, que son también regionales y municipales, y tenemos el proceso general, en donde se van a aplicar estas nuevas normativas, iniciativas que, como tú dices, no están favoreciendo la participación de las mujeres. Bueno, finalmente, Rebeca, ya una invitación a las alcaldesas, en este caso, que han recibido esta invitación para que puedan acudir este 14-15. Claro que sí, invitamos a todas las alcaldesas provinciales y distritales a que puedan participar en el Foro Nacional de Alcaldesas. Es un importante espacio en el que van a poder fortalecer conocimientos, capacidades en administración pública que les van a permitir consolidar sus alcaldías. Bien, muchas gracias, Rebeca, por estar aquí en JN Regional, y nosotros con esta información nos vamos a una breve pausa. Gracias, Carolina.
Perfiles de la democracia. Historia de los primeros presidentes del Jurado Nacional de Elecciones. César Augusto Lengua Uchuya. Nace en Ica el 7 de mayo de 1898. Fue elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 1955-1961. Presidió las elecciones generales de 1956, donde resultará ganador Manuel Prado Ugarteche. Su periodo en el Jurado Nacional de Elecciones coincidió con el primer proceso electoral, donde las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto, en el año 1956. Esta es la historia de nuestra democracia. En el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, recordemos la importancia de conmemorar la fecha y promover el desarrollo de este grupo de ciudadanos en todos los ámbitos. Veamos la nota. Un 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año. La fecha marca el día de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas calcula la población indígena en alrededor de 476 millones de personas en 90 países. En el Perú, de acuerdo con la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, existen 55 pueblos indígenas, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes, distribuidos en 8.990 localidades. Los datos oficiales indican que hay una población aproximada de 2.701.928, el 80% de la cual vive en los Andes. La población indígena representa poco más del 8% del total nacional. No obstante, y pese a su tamaño, aún representa uno de los sectores menos favorecidos y más vulnerables. Un estudio del Banco Mundial da cuenta, por ejemplo, que solo el 34% de los peruanos indígenas que habitan zonas rurales tiene acceso a educación primaria. Además, desde hace varios años, para promover la participación indígena se requiere a los partidos políticos la aplicación de la cuota indígena, es decir, que el 15% de sus listas de candidatos a consejeros regionales y municipios provinciales esté integrada por representantes indígenas. El RENIEC, en coordinación con diferentes municipios de nuestro país, continúa ayudando a un sector de la población a tramitar a costo cero el documento nacional de identidad. En un esfuerzo por promover la modernización y la inclusión social, el RENIEC, en colaboración con diversas municipalidades de todo el país, continúa promoviendo las campañas para la tramitación gratuita del DNI electrónico. Estas campañas buscan facilitar el acceso a un documento crucial para la identidad y participación ciudadana, especialmente en comunidades vulnerables y zonas rurales. Lima, Arequipa, Ica, Cusco, Huánuco, Ancash, Tacna y Puno son algunas de las regiones que ya se vieron beneficiadas. Cabe señalar que el DNI electrónico es una herramienta moderna que no solo cumple con la función tradicional de identificación, sino que también permite la firma digital y el acceso a múltiples servicios en línea del Estado peruano. Con estas campañas, el RENIEC reafirma su compromiso con la modernización del país y la inclusión de todos los ciudadanos, garantizando que cada peruano tenga acceso a las herramientas necesarias para ser parte activa de la sociedad civil. Se establecieron normativas específicas para la renovación del DNI de las personas mayores de 60 años. Este grupo etario puede acceder a beneficios exclusivos diseñados para facilitar el trámite esencial.
La renovación del DNI es crucial para acceder a una variedad de servicios y derechos en el Perú. Las personas mayores de 60 años, en particular, cuentan con disposiciones especiales que buscan simplificar el proceso de renovación, asegurando que mantengan su documentación actualizada y sin mayores inconvenientes. Es así que el RENIEC brinda un beneficio exclusivo para las personas mayores de 60 años al renovar su DNI en Perú, pues este será un nuevo documento que ya no tendrá fecha de caducidad. Esto significa que una vez renovado, el DNI será válido de manera indefinida, eliminando la necesidad de futuras renovaciones. Esta medida reduce significativamente la carga administrativa y los costos asociados para los adultos mayores, asegurando que mantengan su identificación vigente y válida sin tener que preocuparse por renovaciones periódicas. En ese sentido, el uso del DNI electrónico también se promueve entre los mayores de 60 años, con asistencia personalizada para aquellos que puedan tener dificultades con la tecnología. El DNI electrónico ofrece ventajas como la posibilidad de realizar trámites en línea y mayor seguridad. Para aquellos que prefieren no utilizar el DNI electrónico, el DNI azul sigue siendo una opción válida y gratuita. Y termina una edición más de JNE Regional. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo sábado aquí en el canal 516 de Movistar TV y en las redes institucionales del JNE. Así es, Catalina, también recuerde a través de la señal de nuestros canales aliados regionales. Nosotros los dejamos con imágenes de Arequipa. Hasta la próxima semana.